Amigos del canal, muy buenas noches. Mi nombre es Santiago Gutiérrez Villegas y en este momento le estoy transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Medellín, Colombia. Es la primera vez que emito un video a estas altas horas de la noche. Sin embargo, es mi interés en el día de hoy comunicarles un dato en concreto. He visto cómo en los últimos meses de parte de la Federación Rusa se ha planteado esa posibilidad de pensar no solamente en el territorio ucraniano o en el territorio ruso, sino en otros lugares del planeta donde ellos tengan parte territorial o sin aún tenerla, estén pensando en desplazar sus fuerzas a lugares como por ejemplo Cuba, Nicaragua, Venezuela. Ahora que tienen Ucrania, por ejemplo, la anexión de Crimea y próximamente parte del territorio de Donbass. Hay un lugar específicamente que a mí me llama la atención, aunque he visto muy poca actividad periodística con respecto al tema de Kaliningrado. A mí, vuelvo y repito, creo que hay que ahondar en este asunto. Aquí ustedes ven a Kaliningrado, ¿sí? Que es la parte rosada en el mapa. Yo veo este punto estratégico, alejado de Rusia, de mucha importancia ahora en estos tiempos de guerra. ¿Por qué razón? Miren, entre Kaliningrado y Bielorrusia, ahí ven ustedes un corredor de color amarillo, ya los voy a mostrar. Este corredor se llama Suwalki. Suwalki es un lugar donde hay bosques, lagos, poco habitado, poblaciones pequeñas, pero ha estado en la mira desde el año 2017 de parte de los militares rusos. Han hecho ejercicios a distancia, han hecho proyecciones. Y yo les comento algo importante. Miren, si Rusia se apodera de este corredor que ustedes ven en este momento en pantalla, estarían prácticamente aislando a Estonia, a Latvia, a Lituania de la OTAN. ¿Sí? ¿Qué les ha dicho Estonia a los rusos? Les ha dicho, si ustedes hacen esto, entonces yo les voy a cortar a ustedes el paso por el Golfo de Finlandia. Aquí lo van a ver más adelantico, el Golfo de Finlandia arriba de Estonia. Y amenazan también estos países y la OTAN con atacar aviones que envíe por este corredor Rusia con pasajeros rusos. Y dice el presidente de la Federación Rusa, si ocurre este tipo de ataques contra aviones rusos de parte de la OTAN, Rusia enviará sus aviones de combate a repeler este tipo de instrucción, de este tipo de ataques a pasajeros rusos. Y miren qué pequeño es este país Kaliningrado o esta región rusa, que es prácticamente un estado. Allá hay aproximadamente 1 millón de personas. Kaliningrado en una ocasión fue parte de Alemania. Ese fondo que tienes, me dice Edna, es tan común en nuestros pueblos. Sí, mira, Edna, saludos. Este pueblo, sí, parece, sí, tienes toda la razón. Y esta foto que están viendo ustedes es de este corredor de Suwalski. Como les dije, hay pequeñas poblaciones. Estonia, Letonia y Lituania son países miembros de la OTAN que están muy confundidos con lo que está ocurriendo en Ucrania. Ellos a cada momento piensan que podrían ser el próximo objetivo de las fuerzas
rusas. Saludos a todos amigos del canal. Sin embargo, esto todavía no ha ocurrido. Aunque llevamos 120 días de la guerra, día a día, y esto de acuerdo a las ideas que van saliendo del Comando Supremo allá en Kiev de parte de Zelensky, que no solamente él está haciendo lobby para que lo dejen ingresar a la Unión Europea, para que le envíen armas, para que le envíen inteligencia militar de los Estados Unidos vía satélite, sino que ellos están ingeniando formas como hostigar a la Federación Rusa para ir definiendo paso a paso qué tanto es cierto que los rusos piensan iniciar un ataque nuclear táctico o si esto es prácticamente simplemente una amenaza o una advertencia de parte de los rusos. Este paso tan estrecho, 60 kilómetros, que acabo de revisar, 60 kilómetros tiene, llamémoslo corredor, es un corredor o un paso, es de vital importancia para los rusos, porque ahora el problema que tiene la población de Kaliningrado es que ellos estaban recibiendo sus suministros a través de Lituania, suministros que atravesaban de Bielorrusia, Lituania a Kaliningrado. Y ahora hay amenazas de que no van a dejar que estos suministros tampoco lleguen por mar, a pesar de que la Federación Rusa tiene la flota de Moscú eh, eh, para los países bálticos, para el mar Báltico. El comando de esta flota rusa está exactamente en costa de Kaliningrado. Como dato curioso, el agua en este puerto, con relación a los demás puertos en el Báltico, el agua no se congela y esto pues es muy importante. Sin embargo, ahora la Unión Europea busca el eslabón más débil de la cadena, que podría ser Kaliningrado, con este inicio de estas sanciones que prácticamente aprovecharon a última hora, prácticamente para buscar la manera de desestabilizar a Rusia. Sin embargo, de parte de Rusia en las últimas horas no han habido comunicados, con la diferencia de esta incursión de un helicóptero ruso en el día de ayer, una incursión que duró 2 minutos al interior de Letonia. Amigos del canal, voy a tratar de ahora en adelante de vez en cuando hacer videos cortos con información específica, pero sin embargo también voy a continuar haciendo videos un poco más largos de 20, 30 minutos en los que podamos hacer otro tipo de temas que sea temas más amplios, pero a mí me parece realmente que es muy importante tener en cuenta lo que pudiese ocurrir en las próximas horas o días en este corredor. Valdemar, buenas noches. Desde Guanare, Venezuela. Saludos, Patricia, Patricio Ona. Saludos, José Gregorio, Davis Castiño, Wilmar. Te agradezco mucho. Y mi hija Eliana próximamente está haciendo traducciones al inglés y al francés de los últimos videos. Tengan ustedes una muy buena noche y nos vemos mañana con toda la energía del caso. Que la pasen